musical que produce un instrumento. Porque los salmos también son lo que ya se llamaba en el Antiguo Testamento endechas, que quiere decir cuando alguien hace una declamación triste en un momento de dolor. Las endechas eran muy comunes cuando iba a la guerra el pueblo, cuando perdían, cuando estaban en desventaja en una batalla, cuando ocurría la muerte de alguien, se hacía una endecha. Y esas endechas era eso, era una declamación poética, cantada, declarada, entonada sobre un momento triste. Claro está que no con alegría, no con gozo, sino con dolor. Porque también podemos cantar salmos el día de la prueba, el día del conflicto. Asimismo lo dicen los mismos salmos, como el Salmo 20, por ejemplo. Amén. Que habla del día del conflicto, el día malo. Ese día que a todos nos puede llegar y nos van a llegar varios en la vida, nos guste o no. Tenemos que estar preparados para alabar y adorar a Dios el día bueno, el día malo, el día que no sabemos qué día es, todos los días. Amén. Entonces los salmos, como parte de la Biblia, que vienen a continuación del libro de Job, que se entiende que es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Estos salmos, en su mayoría, están compuestos por David, el 70% aproximadamente. Hay otros salmistas aquí incluidos y salmos tradicionales que se incluyeron, como el Salmo de Moisés, el Salmo de Ana, que está en Primera de Samuel, el Salmo de Ana 2, Primera de Samuel 2, ahí usted encuentra el Salmo de Ana, que es un cántico que ella hace al Señor, pero David toma porciones de ese cántico y lo incorpora a varios salmos. Lo mismo pasa con el cántico de Moisés, que está en Éxodo 15, y ahí usted puede también ver como porciones de ese cántico de Moisés, cuando cantaron al cruzar el Mar Rojo, están dentro también de los salmos, y asimismo muchos salmos que por tradición se hicieron en momentos cuando el pueblo fue atacado por Amalek, cuando el pueblo salía de Egipto, igualmente cuando David entró con el arca a Jerusalén. Hay momentos históricos del pueblo de Israel en los cuales se compusieron salmos, y esos salmos están incorporados dentro del libro de los salmos. Ahora hay salmos que son de inspiración del salmista David, por ejemplo, pero que él toma porciones de cosas que Dios habló a su pueblo. Cuando él dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, él está declarando algo que Jehová le dijo a su pueblo. En Deuteronomio, en Éxodo, se lo dijo en Levítico, en Números. De diferentes formas el Señor les habló y les expresó en el Antiguo Testamento de que ellos eran sus ovejas y el pastor. Amén. Entonces David hace suyo eso y lo compone y lo ordena en el Espíritu Santo y crea el Salmo 23. Entonces ahí viene algo importante. El Salmo viene de Dios porque es inspiración de Dios, pero el Salmo al final lo escribe un hombre. Amén. Entonces cuando tomamos un Salmo y lo leemos y hacemos nuestra esa porción, tenemos que entender que es la vivencia, la revelación o la narración de un suceso o una oración que se hizo en los tiempos de Nehemías, en los tiempos del Éxodo, y que se recogió históricamente lo que ocurrió y lo que Dios hizo, y ahora esa persona lo hace suyo, diga, lo hizo mío, lo hizo tuyo. Amén. Entonces esa vivencia, que es una canción, una oración cantada al Señor, alguien la hizo suya y aquí quedó en la Biblia para nosotros, para que también lo hagamos nuestro. Amén. Esa parte es una manera de decirlo sencillo de lo que son los salmos. Para cada persona puede verlo de una manera muy personal y particular. Por ejemplo, iniciando en el Salmo 3, dice oración matutina de confianza en Dios. Y es un salmo de David. Y el mismo salmo en la Biblia nos dice, cuando huía de delante de Absalón, su hijo.
Salmo de David. ¿Y de qué momento nos está hablando? Cuando él deja la ciudad para que Jerusalén no sea quemada. Absalón llega con su ejército y toma la ciudad, se había levantado contra su padre, y David se va como rey, pero se va huyendo con las mujeres, los hijos, con la corte real, se va y deja las concubinas en el palacio. Y algunos, los políticos que se quedan, pero él se va. Y en ese momento él compone esa oración que se convierte en un salmo, pero es un salmo que cuando lo leamos usted va a entender. Él salió de noche y le tomó la mañana ya fuera de la ciudad, huyendo en el desierto. Era un momento difícil. Imagínese que su hijo le mande a decir: mañana voy a sacarte de la casa y si te encuentro ahí te mato. Y me voy a quedar con la casa y me voy a quedar con todo lo que era tuyo. Eso fue lo que le pasó a David. Y venía con un ejército, una turba. ¿Qué hace David? Decide salir para que no quemen la ciudad, para que no maten a las personas, para que no ocurra una guerra ahí. Qué momento tan difícil. Es su hijo. Y es su hijo que lo está amenazando. Y es su hijo que lo está echando de su lugar, del palacio que él construyó, donde está todo lo que él puso. Se tuvo que ir y tuvo que dejar hasta el arca. Amén. Qué momento tan difícil. Dice el Salmo 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Donde dice Selah, lo que quiere decir es que lo repitan, pero lo repitan con más fuerza la parte final. Amén. Es como el coro, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Cuando usted ve este Salmo 3 y lee el título, es algo diferente a que solamente leer las palabras. Cobra sentido lo que está diciendo. Es una oración, pero es una oración triste. Es un cántico, pero triste. Es una declaración a Dios, pero es diciéndole lo que le está ocurriendo. Le está contando su situación. Pero se lo está contando con un cántico de pena, de tristeza, de dolor. ¿Se entiende eso? Asimismo hay salmos de alegría. Y hay otros, como el 34, que tiene un poco de todo. Usted va a encontrar porciones de alabanza, porciones de lágrimas, porciones de pedir justicia, porciones de declaraciones de fe. El Salmo 34 es uno de los salmos que contiene en su mismo haber y composición todos los momentos emocionales que puede vivir una persona. Y lo vamos a ver en un ratito. Pero es muy importante que al leer los salmos usted lea el título, el encabezado. Y usted lea luego el subtítulo, si usted tiene una Biblia de estudio o una Biblia con concordancia, porque le va a dar la explicación como yo se la estoy leyendo acá. Amén. No hay que ser un erudito bíblico, es leer. Y es leer con entendimiento. El Salmo tiene, ¿cómo se titula? Oración matutina de confianza en Dios. Así como los periodistas en un artículo, en la primera oración, ahí ellos conjugan todo lo que quiere decir el artículo, que va a tener quizás 2 o 3 estrofas. Así mismo pasa con el Salmo. En el título y en la primera estrofa tiene sintetizado de qué trata. Amén.
Este tiene un subtítulo, Salmo de David, ahí te dice quién lo escribió, el autor, y cuando huía de delante de Absalón su hijo. Si es una Biblia con concordancia, le va a decir de qué porción bíblica se refiere. Segunda de Samuel 15, del 13 al 17 y el 22. Y te está dando la cita. Por eso es importante, los que ya tienen un tiempo en la fe, o los que le interesa conocer más de Dios y de su palabra, tener una Biblia de estudio que tenga subtítulos, que tenga concordancia bíblica, que tenga las citas, que tenga lo que dijo Jesús subrayado en rojo. Eso no es complejo, solamente usted dice, yo quiero una Biblia de estudio. Y la Biblia de estudio va a tener todos esos detalles. Ahí solo es que usted aprenda a buscarlos. Porque están ahí, pero la gente no lo lee. La gente dice el Salmo 3 y comienza en el versículo 1. Oh Jehová, y no leen ni el título. Necesitamos para leer los salmos ir detalladamente, pausadamente, porque es importante entender de qué habla el salmo. El salmo te habla de una situación que Dios permitió que alguien viviera y esa persona está narrándonos lo que le está sucediendo o le sucedió, pero también nos está diciendo qué le pide a Dios, cómo pide ayuda. Todos necesitamos ayuda, creo yo, ¿verdad? Pues ahí dice cómo pedir ayuda. Nos enseña qué palabras usa, qué forma usa, de qué manera se dirige a Dios. También en los salmos vamos a encontrar cuando a alguien le sucede algo y no entiende por qué. Hay varios salmos que tienen que ver con eso. Cuando usted no entiende por qué está esperando y la espera no termina. Hay salmos que tienen que ver con eso. Entonces es interesante y a la vez importante ir leyendo los salmos con paciencia, pero con entendimiento. ¿Se comprende? Ese salmo que acabamos de leer dice cosas que David repite mucho. Él tiene diferentes tipos de frases, como las tenemos todas las personas. Por eso yo digo, tenga paz. Bueno, eso es algo que yo tengo como automático. Pero cada quien tiene diferentes frases, que eso no es una muletilla. La muletilla es otra cosa, que ya en homilética uno lo puede estudiar y explicar, que muchas veces la muletilla es, gloria a Dios, santo, aleluya. Pero es una manera del predicador ganar tiempo, arengar a la gente, motivarla. Amén. Gloria a Dios. Si ven que se le está durmiendo el público, tú dices, santo, gloria a Dios, ¿quién dice aleluya? Bueno, ya usted sabe. Dice, eso fue el espíritu. No, eso son técnicas de predicación. A veces el espíritu. Amén. Eso depende del predicador. Porque hay predicadores que dicen aleluya 500 veces. Y es porque se le pierde el hilo de lo que está predicando. Y en lo que él lo encuentra el hilo y ensalta la aguja, hasta sale corriendo y le da 3 vueltas a la cuadra y vuelve. Y es que se le olvidó de que estaba predicando. En lo que vuelve en sí. Aquí, por ejemplo, vemos como David en el versículo 3 dice, eres escudo alrededor de mí. Esa es una frase que usted va a encontrar en muchos salmos de David, que él usa y declara que Dios es su escudo. También habla de salvación, de la salvación que es Jehová para él en el versículo 2. Amén. Igual en esta porción, aquí en el 8 lo dice, la salvación es de Jehová. Amén. Igualmente David usa mucho el hablar del pueblo. Él siempre está atento al pueblo y pide que el Señor, Jehová, bendiga al pueblo. Él siempre pide la bendición para el pueblo y muchas veces él habla de que el Señor ayude a su siervo, pero él se está refiriendo a él mismo. Amén. Él se autodenomina siervo, lo cual es bueno porque siervo quiere decir esclavo. Amén. Ahí si seguimos avanzando, vamos a encontrar en estos primeros salmos, y hay que entender que los salmos no están necesariamente en el orden histórico de los sucesos que le acontecieron a David ni al pueblo de Dios. Por eso encontramos en el Salmo 3 algo que habla de Absalón. Sin embargo, el Salmo 23, búsquelo por favor,
el Salmo 23 es un salmo que es uno de los más conocidos históricamente declarado. El Salmo 23, uno esperaría que sea el salmo que David escribió en la culminación de lo que fue su vida como rey, como guerrero, como paje de armas del otro rey. Sin embargo, este Salmo 23, cuando lo leemos, nos da a entender, y hay diferencias teológicas entre los eruditos de los estudios de la palabra, de en qué momento David lo escribió, porque este no lo dice. Pero este es una ilustración de lo que era la vida de David. Al final, usted entiende que habla incluso en el 5, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Sin embargo, no vemos a un David, pastor con 17 años, que esté hablando de una copa rebosando. Entendemos que ya David en ese momento era un hombre adulto, pero pone su vivencia como pastor y pone el ejemplo del Señor como el buen pastor. Ahí vemos como él saca esa parte de que él fue pastor de ovejas desde niño y ya adulto, ya rey quizás o ya perseguido por Saúl, está hablando del buen pastor del cielo y hace la remembranza del trabajo que hace un pastor por las ovejas y compara a Dios como su pastor. Amén. Es un salmo muy hermoso, si lo leemos detalladamente, es una declaración de principio a fin hermosa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En Apocalipsis incluso se hace una referencia a esta declaración, Apocalipsis 23, 2 y Apocalipsis 7, 17. Si su Biblia tiene concordancia, ahí se lo tira automáticamente. Cuando en los Salmos usted vea una letra o en cualquier cita bíblica, usted busca al margen o al pie y va a encontrar ahí esa letra con la concordancia de la cita a la cual se refiere. Esto lo tiene la Biblia, pero también lo tienen muchos libros. Los que han estudiado o cursado carreras de grado o de maestría, pues le ha tocado citar. Ahora están citando con la fórmula APA, con la no sé qué, no sé dónde, no vamos a entrar en eso. Pero es bueno que entienda que la Biblia ya usaba este sistema de citar y de poner diferentes cosas desde mucho antes de que se incorporara a los estudios formales. Amén. Aquí vemos que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso lo hace el pastor guía las ovejas. ¿Qué dice él? Jehová es mi pastor, no me va a faltar nada. Me va a llevar a pastos delicados y me va a llevar a aguas de reposo. Solo un pastor entiende ese lenguaje. El pastor no llevaba a un río caudaloso las ovejas a tomar agua, porque cuando se acercaran al río la corriente se las llevaba. Las ovejas tenían que ir a tomar agua a un río o a un remanso del río de aguas calmas, para que cuando la oveja entrara a sus dos patitas y fuera a beber agua, la corriente no se la lleve. Entonces eso lo entiende un pastor, y David fue pastor de ovejas. Amén. Entonces la ilustración que él usa para hablar de Dios es poniendo a Dios como pastor y como el pastor cuida las ovejas. Vemos al mismo Jesús que lo hace en una parábola en Juan 10, donde él mismo habla del buen pastor y que el buen pastor que da su vida por las ovejas. Igual lo hace en otros pasajes más. Aquí habla de confortará mi alma, versículo 3, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
y eso lo hemos explicado porque hay varios salmos que hablan sobre esto. Habla de el valle de sombra de muerte, y hemos explicado que esos valles en el territorio de Israel eran comunes y son comunes aún aquí, que es donde muere la sombra. Se encuentran dos montañas y en el medio muere la sombra 24 horas del día, nunca hay sol. ¿Por qué? Porque aún a mediodía termina la sombra de un lado de esa montaña, y cuando viene la tarde y la caída del sol del otro lado, la sombra de la otra montaña proyecta también oscuridad. Por lo tanto, el valle entre esas dos montañas siempre está oscuro. Y en esos lugares hay matorrales, hay plantas, y ahí se escondían los ladrones. Y cuando la gente pasaba, o con un rebaño de ovejas, o con un camello cargado de mercancías, no se veía, usted no veía de lejos a ese ladrón o a esos ladrones que estaban ahí entre los arbustos. Ellos le saltaban de repente y lo atracaban, lo golpeaban y le hacían lo que le hicieron al buen samaritano. Amén. Entonces, ¿qué sucede? David usa esa ilustración y llama el valle de sombra de muerte, ese lugar, que es a donde te acechan. ¿Quién es el acechador? El enemigo. Amén. Que no vino sino es para robar, matar y destruir. Entonces, David hace esta ilustración perfecta de lo que es el valle de sombra de muerte. ¿Qué dice él? Que no va a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién estará contigo? El Señor. ¿Y quién es el Señor? El buen pastor. Entonces, este salmo, como en otros, no dice las cosas directas. Es una ilustración de Dios como pastor y de situaciones. El valle de sombra de muerte es una situación. El que usted sea una oveja que debe ser cuidada, llevada a pastos verdes y aguas mansas. Por lo tanto, somos necesitados. Sin embargo, los hombres y mujeres ahora son soberbios y sienten que no necesitan nada, pero necesitamos todo. Entonces, David sabiamente en este salmo nos hace ver como lo que somos, necesitados. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos el amor de Dios, el socorro que viene del Señor. Habla del valle de sombra de muerte, los momentos de acecho, de peligro, cuando alguien anda buscando tu mal y tú dices, ¿por qué si yo no le he hecho mal a esta persona? Y ahí viene esa situación. Entonces, ¿qué dice él? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y qué eran la vara y el callado? Que usaban los pastores. La vara más grande y la más pequeña. La pequeña la llevaba al cinto, como los policías llevan la macana. Y la vara larga, con esa se apoyaba y iba guiando las ovejas. Y si alguna se desviaba del camino, le daba por la canillita un toquecito, tic, 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 y la oveja volvía a su camino correcto. ¿Alguien necesita en la canilla un golpecito? Pero ya el callado era una vara corta, gruesa, como un bate, una macana. ¿Para qué era eso? Cuando venía un lobo, un oso, darle por la cabeza bien dura, ¡tan! Amén, y noquearla. Entonces, ¿qué le dice David al Señor? Tu vara y tu callado me infunden aliento, es decir, estoy protegido. ¿Cuántos se sienten protegidos por el Señor? Cuando uno se deja de sentir protegido, cuando a uno ya lo han abimbado bien, le han dado su par de trayones, su mordida, los lobos lo han estrellado, te rompieron la ropa, usted puede pensar de que ¿dónde está la protección? La protección de Dios muchas veces viene después de un proceso, de una prueba, de un problema. ¿Dios es el que crea el problema? No. La maldad de los hombres, las acechanzas del enemigo. La Biblia lo describe. Pero ¿qué dice David? Que podemos contar con la ayuda del Señor. Puede ser que los lobos te hayan maltratado, te hayan mordido, te hayan atracado como sucedió en la parábola del samaritano, pero ahora viene el Señor a cuidarte. Te lo hicieron una vez, pero no te lo van a volver a hacer.
Por eso ahí entra el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces, aquí si seguimos viendo, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? Imagínense que si usted ve los lobos a lo lejos que le están gruñendo, cuando salga tepero allá afuera, está en la acera, y usted está aquí adentro seguro, pero está allá afuera, pero usted está confiado en el Señor. Bueno, pues ya usted sabe que cuando usted salga con el Señor, los lobos van a ir huyendo como a 3 cuadras. Amén, porque el Señor le va a enseñar el callado, ¿ven? Le va a enseñar la macana. Y dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahí hay un simbolismo también hermoso de que ungen mi cabeza en aceite. ¿Quién eran ungidos? Los reyes. Pero también eran ungidos los sacerdotes. También eran ungidos los primogénitos cuando nacían y eran presentados. También eran ungidos los que iban a ser levitas, los que iban a ocupar posiciones en el santuario. Entonces cuando dice tú unges mi cabeza con aceite, está diciendo tú me estás apartando para ti. Soy tuyo. Amén. ¿Cuántos son del Señor? Amén. Y dice igualmente mi copa está rebosando. Eso es señal de abundancia. Cuando había una boda se llenaban las copas de los invitados, pero las de los invitados especiales se rebosaban y las de los novios se rebosaban. Amén. Ya eso no se usa, pero en esos tiempos sí se usaba. Esa era una señal de abundancia. Sin embargo, hoy en día, según los expertos en vinos, no debe de estar más arriba de la mitad, sino un poquito por debajo de la mitad, para que cuando usted se lo ponga en la nariz perciba el olor del añejamiento del vino. Servir una copa llena, en términos de etiqueta, es un error. Diría yo, ¿y a mí qué me...? Pues déjelo ahí. Yo creo más en lo que dice David. Mi copa está... Si Dios la quiere rebosar, que la rebose y rebose y rebose y rebose. Amén. Porque si rebosa, usted puede llenar otras copas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La gente agrega y me alcanzará, pero eso no lo dice. Dice que el bien y la misericordia, por lo menos en el Salmo. Hay otra cosa que dice en Lamentaciones, donde habla de la misericordia. Amén. Sin embargo, aquí en el Salmo 23, en esta porción, habla solamente de que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Quiere decir que vienen detrás de mí. Yo voy avanzando y el bien y la misericordia me siguen. Cuando usted es seguido por el bien y la misericordia de Dios, cuando usted se vaya a detener a hacer algo, ahí llegó el bien y la misericordia. Usted llegó a una casa, llegó el bien y la misericordia. Llegó a su trabajo, llegó el bien y la misericordia. Llegó al banco y necesita pagar algo, llegó el bien y la misericordia. ¿Entendió esa parte? En los años 2000, a inicio, se puso de moda predicar el bien y la misericordia. Se hacía una ilustración de salía el pastor caminando y tú vas el bien y tú la misericordia. Y venían atrás y eso lo hicieron en toda la iglesia. Menos en esta. Gloria a Dios. Si no creemos mucho en el show, hermano, no. Creemos en explicar. La gente inteligente. Amén. Los emocionalismos, las cuestiones, bueno, entrar en una jale al templo. Vestirse de boceador, de Batman, de Superman, ay Dios, ponerse los calzoncillos arriba de la ropa. No, eso no hace falta, no. Dos, hacerse ahí de que me pongo voto. Ay, no, hermano. Déjelo ahí. Dice el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuáles días me seguirán? Todos los días. Y ya le expliqué que aunque no dice que me alcanzarán, sí lo va a hacer, porque te están siguiendo y donde usted se detenga, ahí ellos llegan. ¿Entendió esa parte?
Y esa parte es bonito porque a donde usted va, también ellos llegan. Pero de donde usted se va con usted también. Por eso Jesús dijo, donde lleguen, declaren la paz sea con ustedes. Si no son bien recibidos en esa casa o en ese pueblo, sacudan el polvo de su pie y sobre ellos vendrá la maldición que él declaró, que yo no voy a declarar. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué está diciendo? El Señor me va a dar una vida larga. En los tiempos antiguos, y todavía hoy se entendía que una vida larga era una señal de bendición. Amén. Dice la Biblia, por ejemplo, sobre Abraham, y murió Abraham y durmió con sus padres en largura de días. Usa el término largura de días y lo usa para varios reyes, para varios personajes bíblicos. Habla de largura de días y durmió con sus padres, que quiere decir que murió en paz y estando entre su gente. Amén. Si seguimos leyendo los salmos, hay salmos muy conocidos como este que acabamos de ver. Hay otros que no son tan conocidos. El Salmo 20 es un salmo muy conocido también, dele hacia atrás, que está titulado Oración pidiendo la victoria. Al músico principal, Salmo de David. Y este salmo habla precisamente de, como su título dice, pedirle a Dios ayuda. Y lo dice específicamente, dice por ejemplo, el versículo 1, Jehová te oiga en el día de conflicto. Recuerde que la Biblia habla del día malo, el día de la prueba y el día del conflicto. Esos 3 días le tocan a todo el que está debajo del sol. Sea usted cristiano, no sea cristiano, le va a llegar. ¿Qué usted necesita? Que el Señor, como ahí lo dice, te oiga ese día. Y el Señor, su bien y su misericordia te estén siguiendo y cuando llegue ese día te hayan alcanzado, porque te venían siguiendo. Que usted no lo haya dejado atrás o ya le hayan quitado la seguridad, le quitaron los 2 franqueadores que venían atrás. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario. ¿Desde dónde te enviará ayuda? El santuario, es bueno entender que no es literalmente el templo. El santuario tenía que ver con lo que era la composición del tabernáculo, que estaba compuesto por diferentes partes. Donde el arca estaba era el lugar santo o santísimo. Pero antes de eso había un velo. Y antes era que estaba la mesa de presentarle al Señor el incienso. Antes de eso hay varios espacios donde están los panes de la propiciación, donde está el candelero de oro que siempre tiene que estar encendida la lámpara y la luz, y tenía su momento específico en que se apagaba cada tiempo. Igualmente está ya lo que es el patio del tabernáculo y ese lugar de donde estaba el lugar de la propiciación, que se recibían y se hacían los sacrificios. Los sacrificios nunca se hicieron ni cerca del arca ni delante del arca. Amén. Se lo digo porque mucha gente hace diferentes ilustraciones y cosas raras que la Biblia no dice. Entonces es importante entender lo que es bíblico y lo que no es bíblico. La composición del tabernáculo está explicada en el libro de Éxodo, en Números y en Levíticos, de cómo funciona, quién hace qué, cómo lo hace y cuándo lo hace. Incluso cómo se construyó, porque era una tienda que tenía pieles encima y las últimas pieles eran de estos animales que viven en el agua y cortan los árboles, ¿cómo se llaman? De castor o tejones, porque esa piel era impermeable. Amén. Y evitaba también otras cosas. Eso es muy bonito estudiar la composición del tabernáculo. Usted sabe que las cuerdas que sostenían el tabernáculo eran de pelo de camello. Pero usted sabe que el camello nada más tiene pelos que se puedan tejer en la cola. Y tiene muy chin. Para hacer todas las cuerdas que le daban la vuelta al tabernáculo, hubo que dejar muchos camellos sin cola.
No cortarle la cola entera, solamente había que quitarle los cabellos de la cola o los pelos. Pero era un trabajo fuerte ponerse a tejer camello por camello, hebrita por hebrita. ¿Usted entiende eso? Para hacer una soga larga. Y no una, muchas, que sostenieran lo que era el tabernáculo en sus extremos. Entonces hay un detalle de cómo se hizo todo eso, que cuando lo leemos entendemos el amor con que el pueblo de Dios lo servía. Y es una ilustración que a nuestros tiempos debe de ser también interesante e importante entender que siempre ha habido formas del Señor poner a prueba a sus servidores. Amén. En la Biblia habla de que el Señor va a restaurar el tabernáculo caído de David. Amén. No dice el de Moisés, dice el de David, y eso tiene una explicación teológica. No va a restaurar el tabernáculo de Moisés, es el de David. Amén. Y ahí hay un detalle que es interesante también. Dice el Salmo 20 en su versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y el que no tiene ninguna ofrenda que presentar, y el que nunca la presentó, y el que como Caín la presentó de mala gana y presentó 2 tomates podridos. Ay, ay, ay. Por eso es importante leer los salmos. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Ahí se está entendiendo que usted tiene algo bueno que usted le ha presentado a Dios ya. Dice también, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿A qué se refiere? A lo que usted le está pidiendo. Siempre lo que le pidamos a Dios tiene que ser bíblico. Usted no le puede pedir a Dios la muerte de nadie. Ni puede pedirle a Dios que le haga mal a otra persona. Eso es antibíblico. Amén. Toda oración que le vemos al Señor debe ser bíblica y debe ser correcta. Por eso hay oraciones que no pasan del techo ni pasan de la lengua del que la dice. Porque son oraciones hechas con maldad. Y Dios no recibe nada que venga con maldad. Amén. Dice el 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Recuerde que es una oración pidiendo la victoria en una batalla. Y ahí está a partir del versículo 6, respondiendo lo que se pidió del 1 al 5. Está haciendo una declaración de afirmación de que el Señor hizo lo que se le pidió. Eso se llama fe. Le estoy dando gracias a Dios por el milagro que le pedí, entendiendo que lo voy a recibir y lo veré ya. Porque esto es una batalla y la batalla es inmediata. Amén. Entonces ahí dice el 7, estos confían en carro y aquello en caballos. Por eso te estoy diciendo que está dando gracias por algo que no has recibido. ¿Qué te está diciendo? Que el ejército contrario tiene mejores carros, mejores caballos, está mejor equipado, es más fuerte, es más rico. Sin embargo, te está diciendo que va a ser vencido. Y está dando gracias porque el Señor ya respondió. Y dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Qué quiere decirte? Que ese día de batalla será memoria por generaciones, porque se ganará y se vencerá contra un ejército superior, mejor equipado y mejor preparado. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Qué te está diciendo? Que ellos rebalan, ellos se caen, no hay quien lo levante. Pero como dicen Proverbios, el justo cae, pero Dios no lo deja caído, sino que lo levanta hasta 7 veces que se caiga. Y yo creo que si hace falta más de 7 veces, también lo levanta. Dice que el justo no quedará postrado, aleluya. Y dice el 9, salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Como ese es un salmo de David, no se refiere al rey humano, se refiere al rey de los cielos.
Y él en varios salmos llama a Dios Rey y a Jesús lo llama Rey de Gloria. Amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? Eso lo cantamos en la iglesia, es un salmo que cantamos en la iglesia. Amén. Así que si seguimos viendo los salmos, vamos a encontrar diferentes salmos. Por ejemplo, el Salmo 18, siga hacia atrás, te cita y dice, acción de gracias por la victoria. Y está citándote 2 de Samuel 22, del 1 al 51. Y dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Hay una batalla, que ahí está la cita en 2 de Samuel 22, donde David, dice literalmente la Biblia, es librado de todos sus enemigos y de la casa de Saúl. Porque hubo guerra por largo tiempo entre la casa de Saúl y David. La gente de Saúl, sus descendientes y sus familiares, duraron años haciéndole la guerra cuando ya él era rey y había sido reconocido por los ancianos en Hebrón y en Jerusalén. Sin embargo, este salmo nos habla de ese momento, de esa última batalla. Este fue su Waterloo, pero él lo ganó. Napoleón lo perdió. Él en esta batalla iba a enfrentarse para exterminar y acabar con las guerras. Después de este tiempo hubo paz. Amén. Cuando un pueblo prospera y avanza, en la paz. Y este Salmo 18 es un salmo hermoso, es largo y al mismo tiempo tiene diferentes vertientes y diferentes partes. Por ejemplo, este Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aleluya. Ese versículo 1 y 2 nos muestran cómo él inicia exaltando a Dios. Pero la invocación, llamando a Dios, viene en el 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Fíjese que el preámbulo es el 1 y 2, y la invocación es en el 3. Este es un salmo donde David está adorando, alabando al Señor y clamando a Él. Fíjese que es un ejemplo hermoso de cómo deberíamos orar. A Dios usted no le entra de lleno diciendo, Señor, te necesito, mira, necesito que me den el empleo, que me den un buen salario, que no tomen en cuenta que yo sufro del azúcar, que no tomen en cuenta que tengo los pies planos, que no tengan en cuenta que me faltan 4 dedos. Pero ven acá, al Señor usted primero lo adora, lo alaba, le da hasta gracias. Amén. Y usted antes de pedirle cualquier cosa, usted tiene que invocarlo. Por eso en los actos oficiales ponen en la agenda invocación. Sea un pastor o sea un sacerdote que lo haga, ponen invocación o oración o momento de la bendición si es una inauguración. Pero en todos esos actos, por lo regular, hay un momento inicial en los actos oficiales de nuestro país donde se hace una invocación al Señor. Usted como cristiano y yo como cristiano deberíamos iniciar el día invocando al Señor y clamando a Él y poniendo en sus manos el día. Pero hay gente que inicia el día, va al baño, chequea el celular a ver quién le escribió, quién no le escribió, va y prende la cafetera en la estufa, pone a sancochado huevo. Pero venga acá, hermano. Lo primero es invocar al Señor. Ahora, usted se debe presentar al Señor en condiciones no aptas. Mi consejo sería de que si usted duerme, hay gente que duerme como Adán y Eva. Bueno, debería vestirse para invocar al Señor, ¿verdad? Hay cosas que tienen que tener su orden. Amén. Amén. Y déjelo ahí. Dice el versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ahí él reconoce que tiene miedo. El miedo es parte de la vida del ser humano.
Lo que usted no se puede quedar en el miedo, tiene que salir de ahí. Amén. Y cambiar el miedo por fe. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ahí él está diciendo que él está en el campo de batalla, pero que en el templo se está adorando a Dios y se está presentando oración por esa batalla. Por eso siempre le decimos a los hermanos, cuando usted se vaya a operar, vaya a viajar, vaya a hacer algo que usted considere importante, pida la oración y que estemos unánime orando. Muchas veces la gente deja de tener esa comunicación, pero esa comunicación es importante, de usted no entrar solo al campo de batalla. Igualmente usted dirá, no, pero yo voy a orar a Dios. No es lo mismo que usted esté orando solo, que el pueblo de Dios, tu familia de fe o la iglesia esté orando junto a ti y por ti en el nombre de Jesucristo. El único intercesor perfecto entre Dios y los hombres es Cristo. Eso dice la Biblia. Ahora, cuando el Señor oye que su iglesia se levanta y se une, cuando Jesús ve que dos o más se ponen de acuerdo en algo, y ese algo es tu causa, tu situación, Él responde. Amén. Así que ahí dice, en mi angustia invoqué a Jehová, versículo 6, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Ahí él entra en una visión en ese momento de oración y la traspasa a lo que es el Salmo. Hay un momento donde hombres y mujeres de Dios pueden vivir que algunos le dicen un éxtasis espiritual y diferentes cosas, pero como las palabras el enemigo se las roba para cosas malas, uno no puede hablar mucho de eso. Pero hay un momento de oración profunda donde hay personas como David, que fue ungido con el cuerno del aceite y la unción del Señor, dice la misma palabra en Reyes 17, de que después que Samuel lo ungió, el Espíritu Santo reposó sobre David. Eso dice la palabra literalmente. Eso quiere decir que el Espíritu Santo estuvo en él y con él. Amén. Entonces, este es un hombre que cuando ora, hay momentos donde entra en una visión. Y lo que leemos ahí en adelante es una visión. El que no entiende puede seguir leyendo el Salmo y pensando de que usted puede decir, cabalgó sobre su querubín. Y yo dije que usted no ha visto nada de eso lo vio David. Yo cuando leo el Salmo 18 por lo regular, leo los primeros versículos y luego avanzo cuando termina la visión que él tuvo. Amén. Puedo leerla para mí, pero para la iglesia por lo regular lo edito. Amén. Y sigo hacia adelante. Dice el 19, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Y sigue ahí hablando. El 29 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Eso usted lo ha oído en innumerables alabanzas, por pedazos, por porciones, entero. Los hermanos de peregrinos y extranjeros que alaban es con la palabra, lo tienen, igual que Marcos Barriento tiene una alabanza con este pasaje, y diferentes adoradores han incorporado esta porción en lo que es sus alabanzas. Amén. Cuando a alguien se le llama salmista,
que es algo que ahora lo usan mal, el término. El salmista canta salmos y los salmos están en la Biblia. Entonces usted no puede ser el salmista cantando composiciones suyas. Si usted está cantando lo que usted compone, usted puede ser un adorador, no un salmista. Peregrinos y extranjeros son salmistas, ellos cantan salmos. Fernel Monroy, particularmente, toma la palabra y hace adoración con la palabra. También él es un salmista. Él usa todo lo davídico y todo lo profético. Esa es su forma de adorar a Dios. Amén. Hoy en día se llama salmista y se presenta como tal a gente que no está adorando con los salmos. Por lo tanto, es una mala manera de utilizar el término salmista. Y usted dirá, ¿hay salmos nuevos? No, hay adoraciones que deberían también estar basadas en pasajes bíblicos. Si la adoración no está basada en un principio bíblico, no tiene sentido entonces. Por eso hay adoraciones que hablan de cosas que usted no entiende, hasta de un problema de pareja, y dicen que es una adoración al Señor. La adoración es para Dios. Si usted le va a cantar a una mujer, eso es un poema a la mujer suya, a la de otro o a alguien, pero no es alabanza. Y eso hay que definirlo, porque hay alabanzas hoy en día, y desde hace mucho eso ha ocurrido, gente que presenta alabanzas y dice que es para Dios y no habla de nada de Dios. Amén. Y eso usted lo debe entender, porque si usted va a orar o quiere adorar a Dios y pone esa alabanza que lo que habla es de un problema o de un pensamiento de alguien, al final realmente usted no está adorando. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Y la verdad dónde está? En la palabra. ¿Y cuál es la mayor verdad? Cristo. Entonces por eso las adoraciones deberían tener el nombre del Señor. Deberían mencionarlo. Usted hay alabanza que le escucha de arriba abajo y no escucha el nombre de Jesús. Por ejemplo, en estos últimos tiempos hay un estribillo, que es una alabanza entera, pero la han llevado a un estribillo, donde usan nombres de Jehová, pero se quedan como en 7 y lo cantan. Y la gente, como suena bonito y como inspirador, se ha quedado ahí y lo está cantando todo el mundo. Incluso algunos hacen mímica, ponen la canción y comienzan a hacer mímica como que ellos lo están cantando y no lo están cantando. Porque para llegar a cantarlo como es, hay que saber un poquito de canto, y entonces hay que saber la entonación y una serie de cosas que la mayoría no tendrían. Pero ¿qué sucede? En este tiempo, para yo cantarle a Dios, tengo que llamarle Yehue. Yo no soy judío. Podríamos aquí, como una parte de darle a la gente un sentido de que conozca del lenguaje, podemos decir Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Gibor, podemos hacer todo eso, pero tenemos que explicar lo que es. Si usted observa, cuando cantamos Jehová Gibor y me toca a mí estar, yo siempre leo el Salmo, o lo explico. Usted acaba de escuchar el Salmo 114, porque si no la gente va a decir, estos locos, ¿por qué corren? ¿Por qué saltan? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué gritan Gibor? ¿Qué quiere decir Gibor? Hay que explicarlo. Es el Salmo 114, que habla de las maravillas del Éxodo, porque es un salmo, y por eso te lo estoy mencionando. Y ese salmo habla precisamente, oh Jordán, que viste, y tú, oh mar, que te volviste atrás, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Eso es un salmo. Amén. Pero eso también es importante resaltarlo. Cuando se va a adorar y se van a usar pasajes bíblicos o palabras bíblicas que no son de lenguaje común, antes o después se debe explicar, para que el que visite en la iglesia o no está empapado de esos términos, sepa qué estamos haciendo y por qué. Amén. Igual, si usted tiene el Salmo 91 abierto en la sala de su casa, usted debería saber por qué es lo que dice ahí que usted está viendo. Porque el Salmo 91, y lo vamos a ver en un momento, dice unas cosas
que no todo el mundo va a entender, ni son para todo el mundo. Hay cosas que son davídicas de los tiempos de David, hay cosas que ya en el tiempo de la gracia no son aplicables. Amén. Entonces tenemos que saber y entender, hay cosas que Jesús cuando vino ya las cumplió. Y al Él cumplirlas, yo no tengo que volver a hacerlas. Por eso yo no tengo que presentar 2 palomas cuando me nace un hijo. No, yo lo traigo al altar y oramos y le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Pero yo no tengo que traer 2 palomas para que las sacrifiquen ni para que las suelten. Amén. Entonces, cada uno de los salmos tiene un porqué, tiene un sentido, tiene un tema y tiene una dirección. Y algunos tienen más de uno, como ya les dije. ¿Eso se entiende? Hasta aquí preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Levante la manito. Esto es un conversatorio. Esto no es... Amén. ¿Se durmieron? Diga, hermana, bueno. Sí. Sí, en el caso de los salmos se usa ese término y también hay que entender que hay otros 3 autores que se mencionan en los salmos, porque David de los 150 salmos escribió más de la mitad, pero no los escribió todos. Entonces, el músico principal, por lo regular, era el que dirigía la adoración. Entonces, ahí entendemos varias cosas. Una, el músico principal no tenía que ser cantante, no tenía que ser voz. Y cuando hablaba de músico, se refería a los que iban a adorar. Entonces, esos músicos muchas veces tocaban la música, pero no necesariamente nadie cantaba. Ese es otro detalle. No siempre habían voces. Y si habían voces, las voces eran levitas. Los levitas, por lo regular, llevaban una vida muy parecida a las de los sacerdotes. El músico era levita, sí. Las voces eran levitas, sí, pero no llevaban los mismos roles, pero sí tenían el mismo respeto. Ahora, había música muchas veces de adoración con estos salmos, pero no siempre habían voces y había momentos donde el mismo David era que cantaba. Y eso es algo importante. Llegó un momento que él envejeció, pero había un orden. Entonces ahí entra otro tema. Si es en batalla y van a salir a batalla, había un proceso que se hacía antes de presentar holocausto al Señor. Muchas veces estaba el profeta, otras veces el sacerdote, estaban los levitas y había lo que podríamos llamar un culto, una ceremonia al Señor antes de ir a la guerra. Y se cantaban salmos o se entonaban antes de ir a guerra. Ellos no iban a guerra sin primero presentarle la batalla al Señor. Muchas veces se hacía el día antes, porque las batallas casi siempre eran de madrugada. Entonces, como decía Wendy, habla del músico principal y eso tiene que, ahí mismo en el Salmo 19 lo dice, que está titulado Las obras y la palabra de Dios, es un salmo de David, sin embargo dice al músico principal. Hay salmos de estos que eran cantados sin música, no siempre había música, algunos eran como declaraciones. De hecho, en los momentos de celebraciones que tenía el pueblo en el templo, habían levitas que hacían oraciones cantadas. Y esas oraciones cantadas no siempre tenían acompañamiento musical. Muchas veces se sonaban las trompetas y los chofares que tenían un orden y una forma de cómo se hacían y un significado. Hay que entender que hay diferentes tipos de chofar y de toques de chofar, porque hay toques de chofar que eran para guiar al pueblo a la guerra, para decir que venía un ataque, para decirle al pueblo que se reúna. Habían diferentes significados. En los tiempos de Moisés, que estaban en tiendas, y en los tiempos de David, era casi siempre ya cuando estaban en las ciudades para
la adoración los días que había adoración al Señor. ¿Se entiende? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Coraima. Bueno, es una pregunta que los teólogos tienen muchas discusiones. El problema es que la Biblia, el canon está cerrado. El canon bíblico se cerró. Y al cerrarlo, no hay nada que agregarle. Entonces, ¿qué sucede? Si queremos componer una adoración al Señor, tendríamos que partir, es lo ideal, de su propia palabra. Ahora, ¿lo debemos llamar salmo? No, deberíamos llamarle alabanza al Señor o adoración al Señor, cánticos al Señor. No debería ser salmo. ¿Por qué? Porque podría traer a confusión, especialmente a la gente, si estamos precisamente componiendo una nueva Biblia o agregándole algo a la Biblia. Y la Biblia está cerrada. El canon bíblico se cerró y ya la Biblia tiene los libros que tiene, no hay que agregarle, no hay que quitarle. Es una de las diferencias que tenemos con la iglesia tradicional, donde su Biblia tiene 76 libros, la de nosotros 66, tenemos 10 libros de diferencia. Ahí entra primero y segundo de Macabeo y etc. Hay un montón de libros, pero con los salmos tenemos que entender que se le aplica lo mismo que a los demás pasajes. ¿Habrá un nuevo proverbio que podemos agregar? Porque hay proverbios que pudiéramos querer agregar, cosas de sabiduría que no escribió Salomón. Igualmente pudiera haber en Eclesiastés, podríamos tener palabras de sabiduría que debería estar ahí. Entonces, yo diría que no. Yo diría que los salmos están ya escritos y el que compone una adoración o alabanza, que se llame así, adoración o alabanza. Ahora, llamar a alguien salmista no es necesario. Yo creo que si le dicen adorador, ya estamos pagos. Si le dicen servidor de Dios, ya está bien. Lo de decirle salmista o no tiene que ver si es alguien que canta salmos. Pero son los salmos de la Biblia, no lo que él escriba o ella. Pero es un término muy usado, se vuelve algo común y por eso hoy en día cualquiera le dicen pastor, profeta, apóstol, porque al final la gente no sabe los requisitos que dice la Biblia que tiene que haber. Y desgraciadamente sí hay requisitos para mucha gente que no quiere que se los digan. Por ejemplo, la Biblia habla para los obispos y los ancianos que tiene que ser marido de una sola mujer. Bueno, y él queda divorciado y vuelto a casar, ¿no puede ser obispo? No. ¿Puede ser anciano? No debería. Ahora, ¿puede ser miembro de la iglesia y servidor? Sí, pudiera ser. Pero ya hay cosas en lo del diaconado, y en los sugieres y en otras cosas que no hay tantas exigencias, por lo menos bíblicamente, y ahí entra una parte teológica de cuántas veces se puede cansar una persona delante de Dios. Es un tema que trae unos debates teológicos terribles. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que se convirtieron después de pasar por procesos y nadie tiene derecho a juzgarlos. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice lo que dice. Ahí dice los requisitos para un obispo, los requisitos para un diácono, los requisitos para un anciano. Ahí lo dice. Yo no me tengo que inventar nada. Usted vaya a Timoteo y lo lee y lo va a encontrar y se da su tablazo usted mismo. Igualmente habla acerca de las características de un siervo de Cristo. Pablo las detalla. Y también habla, no se puede odiar. Habla de una serie de cosas, habla de la vestimenta y de esa vestidura habla de cosas espirituales. Entonces, resumiendo, ¿hay nuevos salmos? No, los salmos ya están escritos. ¿Qué sí puede haber? Nuevas alabanzas, adoraciones al Señor. Y que deberían tener o estar basadas en sustento bíblico. Por ejemplo, que usted quiera, yo siempre con los hermanos de adoración, por ejemplo, tuvimos un debate con la alabanza de un hermano que habla del Espíritu Santo. Entonces yo le decía a ellos, pedirle a Dios que mande el Espíritu Santo es correcto, pero no podemos adorar al Espíritu Santo.
porque al que se adora es a Cristo. Entonces, esos temas son complejos. Igualmente está el otro tema de que si el Espíritu Santo se gobierna, el Espíritu Santo hace lo que Cristo le dice. Está sujeto. Es la tercera parte de la Trinidad, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu al Hijo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que Él nos va a enviar al Consolador. Él es el que lo envía, el Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo se puede enviar solo? No, es Jesús que lo derrama. Entonces, aun cuando adoramos, tenemos que tener esa conciencia de entendimiento. No es que es incorrecta la alabanza, no, es que nosotros tenemos que tener la cabeza en orden para que cuando pedimos el Espíritu Santo, no me acuerdo cómo dice la alabanza, sí, pero exacto, ellos tienen una y otra que la cantamos nosotros también, pero siempre tratamos de que lleve esa línea bíblica, de que el Espíritu Santo es Jesús que lo envía. El Espíritu Santo usted no lo puede adorar. Amén. Ni al Espíritu Santo usted le pide. Usted tiene que pedir que Dios mande su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo entonces obre en usted a través de Cristo. ¿Entiende el orden? Eso es un... Ajá. Uh-huh. Bueno, no es que está perdido porque hay varios pasajes bíblicos que nos hacen entender que el Señor es justo. Y lo que por ignorancia pedimos y de conocimiento, al final el Señor como un buen padre, es como que el niño quiera leche y le diga a la leche, le diga agua, pero está señalando el biberón, usted le va a dar leche. Porque al final es por ignorancia, no es por maldad. Ahora, cuando ya tenemos el conocimiento, si seguimos cometiendo el error, entonces ya eso es otra cosa. Amén. Pero sí hay muchas alabanzas equivocadas, hay muchas adoraciones equivocadas y hay muchas oraciones que son mal articuladas. Pero gracias a Dios, el Padre de los cielos es misericordioso, conoce a sus hijos, pero es importante que como hermanos y la iglesia también siempre cumpla con el papel de formación, de enseñanza bíblica, de enseñar lo correcto. Es como hay gente que enseña, con lo de tal iglesia no se junten. No, espérese, pero el Señor nos manda a amar hasta nuestros enemigos. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Eso es algo que no es que yo quiera o si no quiere, que tengo que amar. Si yo no amo, yo no puedo ponerme a hablar de que yo tengo a Dios, ni tengo... Si usted tiene el Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo le va a decir es que ame. Y que ame sin hacer acepción de personas. Amén. Por eso cuando usted ve a un cristiano diciendo, y vamos a pelear, y vamos para la frontera. No, pero espérese, si nosotros somos los que tenemos que estar pidiendo paz. Oh, pero somos nación hermana, vecina, espérese. Yo creo en la libertad, creo en la independencia y creo en la independencia de ellos y en la nuestra. Ahora somos dos pueblos hermanos y tenemos que cohabitar en paz y ayudarnos en lo que podamos. ¿Qué ha faltado? Que se sienten a dialogar y que reine precisamente el entendimiento y la paz. Porque el que Dios no haya puesto hasta en una misma isla, somos el único país que tiene esa particularidad, que en una isla hay dos naciones, es un reto que Dios nos ha mandado desde el cielo. Es un reto con dos culturas y dos idiomas diferentes. Todo formas de ser, de pensar, pero la sangre es roja y el Dios es uno y el cielo es uno. Allá no hay un cielo para los franceses, otro para los ingleses y uno para los dominicanos. No. El cuerpo queda aquí, lo que el polvo vino, el polvo volverá. Ah, no, que a los ricos allá le están haciendo un penthouse. No hay penthouse. Lea la historia del rico y Lázaro.
Que el rico estaba en el fuego, ahí diciendo, manda a Lázaro que se moje la punta del dedo y venga y moje mi lengua. Y Abraham le dice, de aquí para allá no se puede pasar. Ah, pues envíalo que vaya y le hable a mis hermanos, que oiga a Moisés y a los profetas, que a ellos ya lo tienen. ¿Qué le está diciendo? Ahí está la escritura. Y esa escritura la tenemos ahora complementada con el Nuevo Testamento y la palabra y las enseñanzas de Jesús. ¿Y de qué habla Jesús? De amor, de unidad, de perdón. ¿Qué nos falta? Ponernos de acuerdo. ¿Qué nos falta? Bajar los orgullos, bajar la parte de que usted solo piense en usted. Cada uno tenemos que pensar en el prójimo. Y el prójimo tiene que pensar en el prójimo. Porque igual hay algo que yo quiero que usted entienda. Y se lo explicaba yo en los momentos difíciles que he vivido junto a mis hijos y mi esposa. Yo le decía, en momentos muy, muy negros que hemos vivido, yo le decía, miren, aunque hoy nosotros estemos viviendo este momento, hay alguien casándose contento y que Dios lo bendiga. Hay alguien celebrando un cumpleaños y que Dios lo bendiga. Hay alguien que le nació un hijo y lo está celebrando. Hay alguien que se está casando y lo está celebrando. Y qué bueno que Dios lo bendiga. Pero hoy nosotros estamos con problemas y con dolor. Démosle gloria a Dios también. Si usted no puede darle gloria a Dios en lo amargo, en lo dulce tampoco le va a dar la gloria. Pero porque yo esté viviendo un momento difícil, yo no tengo que pensar que el que está viviendo un momento alegre tiene que dejar de vivirlo. No. La misericordia de Dios obra en las dos direcciones. Yo la doy y yo la recibo. Y tanta misericordia hace falta para yo ayudar al que no tiene, como para yo ver al que tiene y yo no tener, y decirle a Dios, Señor, al que no tiene, bendícelo, ayúdalo y perdónalo y dale entendimiento. Porque hay gente que no entiende. Hoy iba caminando y me cruzaron 3 jóvenes hablando, tres popis, como dicen. Y iban hablando y precisamente decían eso. Todo no es dinero, le decía uno al otro. Hay muchas cosas antes que el dinero. Con dinero tú no tienes vida, ni salud, ni tienes nada. Y ese le iba hablando al otro. Qué importante es entender que la vida no solo es dinero. Y qué importante es entender que el rico se enferma, el pobre también. Y que todos vamos a partir un día. Y que mi día malo, mi día del conflicto y mi día de la prueba no me da licencia para pedirle a Dios que sea el día malo de todo el mundo. Es decir, mi día malo no tiene que hacerle el día malo a usted. Y eso requiere, mire, de un raciocinio y de un entendimiento espiritual muy profundo. De usted entender que gente de su familia quizás no sepan lo que usted está pasando y quizás cumplan años. El día del cumpleaños le voy a ir a contar una desgracia para amargárselo. No, yo me espero al otro día. Ese día yo voy a orar para que lo disfrute, lo celebre. No le amargue la vida al otro. Amén. Eso hacemos los padres. Los padres podemos tener 100,000 problemas, pero al niño chiquito va a decir, mira, mejor no crezca, porque si tú creces, tú vas a ver la desgracia que es la vida. Pues el muchacho no va a querer ni crecer. Si un esposo le dice al hijo, mira, tu mamá es esto y esto y esto y esto y esto, y le dice la madre a la niña, y los hombres son unos malvados, y esto, al final nadie va a querer casarse. Por eso, hasta para discutir hay que cerrar la puerta y hablar bajito, o irse a un parque a vocearse cosas, porque necesitamos entender que lo que a mí me está pasando no le tiene que pasar a ellos. Y quizás ese momento de pleito y de prueba va a pasar, pero el mal consejo que usted le dio a otro no va a pasar. Por eso los cristianos tenemos que traer reversa, aprender a decir perdón, aprender a amar a todos, a ponernos en el lugar de los otros y tener la capacidad de perdonar, aunque de verdad te hayan ofendido. Perdonar. No, pero es que me ofendió, ¿cómo lo voy a perdonar? Perdone.
que más daño se hace usted. Amén. La capacidad de amar sin importar si el otro me ama, es lo que Jesús enseña. Él dice que qué gloria tiene que tú ames a los que te aman. La verdadera gloria es amar a los que te odian, amar a los que te maldicen. Amén. Y esa es la tarea del cristiano. Ahora no te dice que lo ames, pero no te dice cásate con el que te odia. No, eso no lo dice. Trate de casarse con la ayuda idónea que te ama. Amén. Si desde el noviazgo se odian, pues eso, suerte eso, dijo el profeta Santiago allá atrás. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bueno, ustedes por lo menos, yo tengo el bembe seco. Ay, qué tarde, el tiempo sí se va rápido. Vamos al Salmo 91 vamos a tener que tener otro día de los salmos. Muchas gracias, amada, muchas gracias. Ven por ahí que el que no grita, no diga, No le brindan. El Salmo 91 es un salmo muy conocido, muy tradicional. Y dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Dios se presenta Él mismo como omnipotente. Y es importante que usted entienda eso. Hay varios de los nombres que se le dan a Dios y de sus cualidades, como que es omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Él mismo se presenta en varias porciones bíblicas como el Dios omnipotente, igual como todopoderoso. Él mismo se presenta. Amén. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esas dos frases David las dice repetidamente en los salmos. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno. La traducción judía y la tradición nos muestran de que ellos, cuando alguien de noche no podía dormir, tenía pesadillas, ellos tenían un espíritu que llamaban payak, que es el terror nocturno. Y ese terror nocturno se entiende que era lo que asediaba a Saúl. Pero cuando usted lee la escritura, ve que es un espíritu enviado por Dios a Saúl. Es un espíritu malo que lo atormentaba, que le envían a Saúl. Hay cosas más profundas en las cosas de Dios de las que podemos entender. Entonces el terror nocturno lo vive y lo vivía mucha gente, que es un tipo de malicia donde usted vive bajo acechanza, bajo terror, bajo pesadillas y cosas así. Eso tiene su nombre. Dice, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Fíjese que en el versículo 2 él dice, diré yo a Jehová. Todo esto que él está diciendo es lo que él le está pidiendo a Jehová. Él le está pidiendo a Dios protección. Dice el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid es la serpiente. Pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Ya esa parte es lo que el Espíritu le pone, que Dios le está respondiendo. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En una porción de Hebreos nos declara que David era profeta. Y eso es algo que la gente a veces no lo entiende. David era salmista, pero David era profeta, era rey y era ungido de Dios. Amén. Pero él era también profeta. Por eso sus salmos tienen invocación y tienen respuesta. Eso no tiene que pasarle necesariamente a todo el que declara un salmo o hace una oración. Y eso es algo que me gusta explicar porque estamos viviendo un momento donde hay gente que se nos está volviendo religiosa, mágico-religiosa, y están viviendo cosas como que no son bíblicas. Todo el mundo no es profeta, todo el mundo no tiene que ser pastor, todo el mundo no es evangelista, ni todo el mundo es apóstol. Ahora todos estamos llamados a predicar el evangelio de la salvación a los demás. Esa es la gran comisión que nos dejó Jesucristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, a todos se nos da una medida de fe. Aunque la suya usted sienta que está como chiquita, pero usted tiene una medida de fe. Y la que Dios le haya dado es suficiente para ganar su batalla. Amén. A todo creyente le es dado una medida de fe. Y también lo hemos explicado. A todo cristiano, y lo podríamos ver teológicamente en el Nuevo Testamento, Dios pone su don y su gracia sobre él. Y Dios derrama algún fruto del Espíritu, así como también algún don del Espíritu. Amén. No tiene que ser que tenga los 9 dones del Espíritu o los 9 frutos, pero tu medida de fe y la gracia de la salvación implican de que Cristo ha obrado y está contigo. Y hay algo que Dios tiene en ti especial, diferente a todos los demás. Amén. Somos únicos delante de Dios y Él nos ama. Aunque pasemos por el valle de sombra de muerte y veamos momentos difíciles, recordamos que no estamos solos, recuérdelo. Y usted sigue con vida y sigue caminando y sigue despierto y sigue alerta porque Dios está con usted. Y en un de repente de Dios todo puede cambiar. Aunque usted no vea ni entienda cómo, Él lo puede hacer. Siempre acuérdese del José que fue sacado de la cárcel y rápidamente lo bañaron, lo afeitaron, le pusieron un traje de lino y lo llevaron delante del faraón. Ese día la vida de José cambió. Quizá ese día en tu vida no ha pasado, pero va a pasar. A Esther la prepararon durante un año, pero junto a ella prepararon a docenas y docenas de jóvenes, princesas. Ella no era nadie, una huérfana. Pero cuando el rey la vio, dice la Biblia, y esa parte apréndasela, él la amó. Y eso no fue porque era bonita, ni porque era princesa, ni porque era reina, ni porque tenía diamantes. Porque ni tenía diamantes, ni era princesa, ni venía del linaje real. Sencillamente, él la amó porque fue la voluntad y el propósito de Dios. Si usted no ha encontrado a esa persona, no deje de creer que lo va a encontrar. Porque Dios lo hace. Amén. Dios lo hace. Y a veces usted no está esperando lo que Dios va a hacer, y lo que Dios va a hacer con usted será mejor y mayor que todo lo que ha vivido. Quizá todo el sufrimiento que usted ha vivido será para que usted se lo testifique a otro y usted le diga, mira, yo tuve más para abajo que tú, en un piso más profundo que el tuyo y en un lodo más hondo que el tuyo y Dios me sacó. Y usted le pueda decir, sí se puede, sí se sale. No te rindas, no te detengas. Amén. Amén. Dice el Salmo 91 en sus últimos 2 versículos, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. ¿A dónde que va a estar? Hay momentos de angustia, pero hay momentos de victoria. Lo libraré
y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Diga, ya viene la salvación. Usted puede tener a Cristo y tener la salvación de ir a su presencia cuando se muera, pero hay una salvación aquí terrestre que es que lo salve de los problemas. Y esa salvación usted está esperando. Es que lo salve de la soledad. Es que lo salve de la deuda. Es que lo salve de los problemas. Usted sabe que Dios todo lo puede. Aún eso que usted hoy no ve cómo, Él puede. Si hay alguien que nos sirve de ejemplo, uno es Cristo, que es el ejemplo máximo, pero humanamente José, David, Esther, toda esa gente pasaron muchísimo trabajo. Jeremías, ay, cuánta cosa pasó Jeremías. Raal la ramera, ¿usted cree que su oficio era fácil? Pero está en el linaje de Jesucristo. Así que hasta que la letra no sale, la película no se ha acabado y la suya no se ha terminado. Amén. Créale a Dios por un milagro. Deje de dudar y vuelva a creer. Hermano, pero es que usted le da ánimo a uno, pero la vida allá afuera y la realidad que yo estoy... Mira, si le contamos la realidad que vivimos cada uno, lloramos, Ahora, estoy seguro que al día de hoy Dios te ha ayudado muchas veces. Él lo puede hacer de nuevo. Y mejor y mayor que antes. Amén. Los salmos de eso es que hablan. De la vida de gente, de lo que le sucedió a gente y de cómo Dios ayudó a diferentes personas. Y esos salmos deben darnos fe, deben darnos esperanza, deben darnos motivación de que se pasa por las pruebas, se pasa por el horno de las pruebas, pero también se sale. Diga, yo voy a salir en el nombre del Señor. Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y para culminar, el Salmo 133, que es un cántico de David también, y es un cántico que hasta el día de hoy el pueblo de Israel canta y danza, especialmente en las bodas y celebraciones. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y ne mató Cumanaín, así que dice en hebreo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Quédese ahí, hermano, en esa parte. Es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Diga, yo voy a armonizar. Yo no voy a desafinar. Yo voy a armonizar. Todos necesitamos poner de nuestra parte. Usted no se imagina la capacidad y la potencialidad de Dios obrando en usted para usted ser una fuente de motivación, inspiración, ayuda, amor, misericordia a otros. Amén. Si usted se dejara usar por Dios, si todos nos dejamos usar por Dios, dejaría de haber gente afligida. Dejaría de haber gente sufriendo. Porque es imposible que alguien no se enferme, o que alguien pierda el empleo, o que alguien pase una prueba familiar. Todos la vamos a pasar o la estamos pasando. Lo que sí es posible, y usted tiene que poner de su parte, que Dios te use para usted ser fuente de ayuda, de gozo, de paz y de alegría a otros. Pero si decidimos no hacer nada a favor de los demás, nada más esperamos lo mío. Fíjese que hasta en este país hay un dicho, dame lo mío. ¿Y lo mío para cuándo? Pero son cosas negativas. El Señor nos manda a pensar en los demás. Y cuando usted se ocupa de los demás, Dios se ocupa de usted. Porque lo que usted necesita, usted no tiene cómo usted mismo proveerlo. Por eso lo necesita. Porque si usted tuviera usted mismo cómo hacerlo, ya tuviera hecho, pues entonces no es una necesidad. Todos somos necesitados. Y Dios le ha placido que para que tengamos un corazón humilde, dependamos de otros que haga algo.
Mira, hasta para ir usted, a otro país usted necesita que un cónsul le dé la visa. Y ese ni te conoce, ni sabe quién tú eres, ni le importa, pero Dios le toca el corazón. Son más los que viajan porque le dio la voluntad al cónsul o le dio la voluntad a Dios, mejor dicho, que porque calificó. Deje de pensar que usted que califica porque usted es inteligente o algo. Mire, eso pasa hasta en los bancos. La maquinita dice no y el que está atendiendo dice sí, vamos a ayudarle. Ellos saben, ellos mueven 3 números para acá, ponen 2, 3 aquí, un 2 allí, un 0 aquí y ya cuadró, ya usted califica. La vida es muy particular. Escoja armonizar. Como familia de fe tenemos que armonizar. Y de eso hablan los salmos, de momentos difíciles, de momentos bonitos, de momentos alegres. El salmo donde habla de que tú llenarás mi boca de risa y mis labios de alabanza, viene también con una porción que habla de tristeza. El que tú cambiarás mi lamento en danza, también tiene una porción de tristeza y de dolor y de prueba. Los salmos de David son así, porque así fue su vida. Él pasó de prueba, de problema, alegría y gozo. Amén. Lo dejo hasta ahí. Pero le motivo a que lea Proverbios, lea Eclesiastés, lea los Salmos. Otro día podemos hacer un estudio más profundo, hablando ya de lo que tiene que ver con el estilo de escritura, lo que tiene que ver con cómo están confeccionados los salmos, cómo hay diferentes estilos dentro de los 150 salmos, y hay muchos temas interesantes dentro de lo que es los salmos. Pero lo más importante es el mover de Dios a través de que son alabanzas y oraciones declaradas a Dios. Amén. ¿Alguna pregunta para concluir? ¿Todo claro? ¿Aquí siempre entiende la gente? Ok. Sí, vamos a despedir la transmisión. Extienda su mano hacia la cámara. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú bendiciendo a cada hermano y hermana que está conectado. Mira, Señor, a los que están fuera del país, bendícelos, toca sus vidas. Mira a los que están aquí en el país y están pasando un momento de prueba, de dificultad. Sé tú su ayuda, sé tú, Señor, el que ahora mueva corazones para que llegue, Señor, el pronto auxilio, para que llegue, Señor, tu gracia y tu favor. Mira a los que estén pasando una prueba económica, judicial, una prueba familiar, muévete con poder. Mira a los que están orando por milagros creativos que implican, Señor, que tú cambies dictámenes, cambies situaciones, cambie, oh Dios, cosas que parecen y el hombre llama imposibles. Dice en la Biblia que no hay nada difícil para Dios ni nada imposible para Él. Lo creemos. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú obrando hoy con poder en los hermanos que están aquí presencialmente, así como los que están conectados. Que seas tú en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, obrando según y conforme tu santa y voluntad, que es buena, es pacífica, es pura. Esa voluntad tuya hacia cada uno de tus hijos e hijas, Señor, es de bien. Así que ayúdanos, oh Dios, a esperar en ti y sé tú soplando desde tu gloria, oh Señor, en este día, esa paciencia que viene de Dios, que como dice tu palabra, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y diga usted el amén fuerte. Dele un aplauso al Señor. Venga, pastora, si va a orar. Gloria a Dios.